¿Alguna vez dejaste de vestirte de cierta forma por miedo? ¿Te gritaron en la calle? ¿Alguna vez no escucharon tu opinión por ser mujer? ¿O te sentiste obligada a tener sexo por miedo a decir que no? ¿Tuviste que dejar tu trabajo para cuidar a tus hijos? ¿Tuviste que pelear por una cuota alimentaria? ¿Te negaron un trabajo o te pagaron menos que a un hombre? Te dijeron, así las mujeres no se comportan, sos mujer, deberías hacer o decir tal cosa. Te cuestionaron por no ser madre. Te cuestionaron por salir de fiesta o viajar cuando el padre cuidaba de tus hijos, pero a ellos jamás nadie les dijo nada. Te culpabilizaron por sufrir violencia. ¿Tuviste miedo de volver sola a tu casa? ¿Te dijeron que el feminismo es exagerado? ¿O te acusaron de ser demasiado sensible? ¿Sentiste que tuviste que elegir entre tu carrera y tu familia? ¿Alguna vez te dijeron que ciertos colores, deportes o formas de vestir eran de nenes y no de nenas? Bienvenidas a un nuevo episodio de GCU, Gente como Una. El día de hoy estoy con Yani. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias a vos por la invitación. Bueno, me vine hasta Berlín a hacerle esta charlita a Yani. Yani es mi prima, tiene 33 años, vive en Berlín. Y para mí, en lo personal, es una referente en el tema del feminismo. Es una persona común, corriente, no hizo estudios de nada, simplemente habla y va a hablar desde su experiencia. Sí tiene mucho conocimiento, es algo que le interesa y le atraviesa. Así que nada, me encanta poder hacer este episodio con ella, que creo que si pienso en el feminismo, para mí al menos es a quien consulto. Siempre de su experiencia, vamos a aclararlo. Ella quería que aclaremos esto para que quede claro. Muchas gracias por la introducción. Es enorme para mí lo que estás diciendo. Sí, siempre yo hablo de mi experiencia y no es algo que tampoco está cerrado, sino que es algo dinámico que cambia todo el tiempo. Pero me parece que es muy importante hablar de este tema y es la única manera en la que seguimos creciendo día a día, hablando y intercambiando opiniones. Nadie tiene la verdad sobre nada. Así que nada, es eso, es seguir compartiendo información y tirar para adelante. ¿Qué es el feminismo? En tus palabras y para vos. O sea, si tuvieses que describir a las que están del otro lado escuchando, porque en el último tiempo se puso como muy de moda el feminismo, o es una palabra que escuchamos muchas veces en distintos contextos, pero como que, si bien eso es dinámico y va cambiando todo el tiempo, ¿qué es el feminismo si lo tuviésemos que describir? Es una pregunta muy difícil de responder con una sola respuesta. Lo que puedo traer son distintas definiciones de feminismo y ir desarmando un poco qué significa para cada uno. No hay una sola definición, no hay una sola rama, no hay una sola constitución sobre lo que es el feminismo, sino que es un movimiento que a través de los años fue naciendo de manera espontánea y siempre en respuesta a situaciones sociales y políticas que se iban viviendo. Por ejemplo, la RAE dice que el feminismo es un movimiento social, político y económico que busca la igualdad de los hombres y las mujeres. Básicamente dice eso. Después hay muchas definiciones de distintas pensadoras a lo largo del tiempo. También hay que entender que el feminismo no siempre fue lo mismo, sino que se puede hablar de feminismo desde, por lo menos hace 200 años y se fue evolucionando en lo que el feminismo podía abarcar. Por ejemplo, la primera ola del feminismo se dio después de la Revolución Francesa, donde empezaron a nacer los derechos civiles de las personas, y ahí se empezó a cuestionar cómo la mujer no entró dentro de esa constitución de los derechos civiles de las personas, que era básicamente para los hombres. Ahí se empezó a cuestionar dónde está la mujer en todo esto. Y esto hablando de finales del siglo XIX, perdón, 18. Entonces, esa es la primer piedra que podemos considerar como la primera desigualdad, el primer pensamiento, la primera idea, pensamiento sobre la mujer como un ente cívico, político, social, porque siempre la mujer, bueno, a lo largo de la historia todo lo que sabemos de la mujer hasta hace 200, 300 años era lo que los hombres decían de las mujeres, lo que los hombres escribían sobre las mujeres, cómo los hombres nos definían. Todo lo que sabemos de la mujer antes de eso era la mirada del hombre sobre la mujer, que éramos seres misteriosos, que
indescifrables, pasionales, todo lo que sabemos era cómo los hombres nos veían. Entonces, a partir de ese momento se empezó a pensar a la mujer como un ente propio, personal. Y ni siquiera tanto, o sea, lo que nació en ese momento fue la idea de los hombres tienen derechos, nosotras ¿qué tenemos? Y empezó muy incipientemente, cosas que hasta el día de hoy seguimos luchando, lamentablemente, por derechos civiles. Pero bueno, volviendo a la idea de qué es el feminismo, se podría considerar o hablar así muy ampliamente que el feminismo es un movimiento político, social, económico, académico que busca la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Otra definición de una activista política muy importante que se llama Angela Davis es que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. O sea, eso va mucho más atrás a decir que ni siquiera éramos consideradas personas, sino seres dependientes de otra persona. Que en realidad eso es verdad, porque hasta hace muy pocos años las mujeres dependían de los hombres para tener una cuenta bancaria, no podíamos votar, no nos podíamos divorciar, no podíamos... Incluso las mujeres pasaban de la casa del padre a la casa del esposo y le elegían el esposo. Lamentablemente eso en algunas comunidades sigue pasando, pero sí, ¿no? Hasta hace mucho creo que... sí, y solamente te elegían el esposo, o sea, ni hablar de que podías estar con alguien de tu mismo sexo. Ni hablar. Pero, o sea, el feminismo es algo que existe hace mucho tiempo, digamos, no es algo nuevo, no es que es algo de hace 10 años, 15 años, solo que no tenía esa denominación, digamos. Se fue formando. Sí hay la palabra, exactamente no sé en qué momento se acuñó, pero sí se fue empezando a pensar a la mujer como un ser que necesita tener la misma entidad y derechos que los hombres. Las cosas se fueron evolucionando, o sea, esa fue como la primera ola, la primera vez que se pensó en luchar por los derechos de la mujer. Lo que se considera después el momento como más, el primer momento como feminista de la historia, se puede pensar que fueron las sufragistas de principio del siglo XX que empezaban a luchar por los derechos políticos para votar. Eso creo que es el punto donde se empieza como a hablar de feminismo o cuando... Es el punto del quiebre. Sí, porque ahí se empieza a tomar una postura política, que en realidad lo político, yo sé que muchas personas se asustan con respecto al feminismo cuando se habla de política, porque no se reconocen como personas que les interesa la política o que quieren... Porque también la política tiene muchas vertientes. Pero la verdad es que el feminismo siempre está luchando. La única manera de conseguir las cosas es a través de la política. Y la política no solo es seguir un partido político, sino es todos los días hacemos política en nuestras vidas. Cuando nos levantamos, cuando decidimos qué ponernos, con quién salir, a qué colegio mandar a nuestros hijos, lo que sea, siempre estamos haciendo respirar es hacer política, aunque para mucha gente no sea considerado así. No es solo elegir un partido político. Entonces, se podría considerar que el primer momento de la historia del feminismo como activistas es a principios del siglo XX, cuando se empezaba a luchar por el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se empezaba a luchar por el voto. Que creo que, o sea, hoy todas nosotras, o sea, las que estamos escuchando el episodio, tenemos el voto y es algo con lo que nacimos, sí. Pero, claro, o sea, vos imaginate que lo que nos pasa ahora es que a veces hay cosas, no importa el partido político, la bandera política, este podcast no va afianzado en ningún tipo de bandera política, pues apolítica se dice. Pero eso, como que a veces decís, che, esto me gusta, esto no, o por lo menos querer decir, che, yo quiero esto o no quiero esto, sí. Y que esté tu marido al lado y que él vaya a poder decidir y vos no. Tipo, sí. ¿Por qué? ¿Entendés? Sí, total. Por el simple hecho de que nací mujer. Sí. Tipo, o sea, me parece loquísimo e impensado lo que habrán sentido las mujeres muchos años atrás. Sí. Posta lo digo, porque aún así nosotras hoy en día, habiendo ganado un montón de cosas, nos sentimos inferiores o en un montón de situaciones. ¡Qué locura! Sí, y... ¡Qué locura! Totalmente agarro lo que vos decís sobre que siendo mujeres en el 2025 damos muchas cosas por sentadas porque no tuvimos... Por suerte, yo creo, bueno, mi primer acercamiento con toda la idea del feminismo fue cuando tuve que posicionarme con respecto al aborto, que esa fue la temática que me tocó a mí habiendo nacido en los 90.
y siendo adolescente de 2000, 2010. Entonces, ahí recién empecé a pensar en todos los derechos que tenemos y que cada uno de los derechos de la mujer, cada uno fueron ganados, fueron luchados y fueron ganados. Nunca nada se le fue dado a la mujer. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije, empecé a entender la importancia de reconocerme como feminista o empezar a indagar más en eso, cuando una problemática me tocó de manera directa. Y empezar a decir, claro, el voto no me fue dado, el derecho al divorcio no me fue dado, tener una cuenta bancaria no me fue dado, todo, viajar. Terrible tener una cuenta bancaria, ¿entendés? Y no fue hace tanto. O trabajar. Y no fue hace tanto, trabajar. Bueno, y eso a través de la historia, yo creo que el feminismo va tomando la forma de cada problemática que se va dando particularmente. Generacional. Claro, por ejemplo, lo que decíamos de los años 20, el sufragio, primero. Después, otra, lo que se puede considerar una segunda ola feminista o tercera, si consideras la primera después de la Revolución Francesa, es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, como los hombres iban a la guerra, las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas y hablando siempre de Occidente, porque hay mucho, no se puede hablar de la mujer. No es en todos lados del mundo. De la historia occidental. Las mujeres empezaron a salir de las casas, más allá por eso, porque en Rusia, por ejemplo, las mujeres lucharon en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1914. Sí, hoy hay culturas que los hombres tienen 7 mujeres y las mujeres... Claro, entonces no se puede hablar de una sola historia ni de la mujer ni de nada, pero bueno, nosotros siendo mujeres occidentales nos referimos podemos hablar de eso, que es lo que más cercano tenemos. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron que trabajar, se las incentivaba a trabajar, incluso está ese póster de la mujer con el brazo levantado, que todos conocemos, que era mujeres vengan a trabajar porque necesitamos su fuerza. Termina la Segunda Guerra Mundial, vuelven los hombres y en Estados Unidos vuelve a haber como lo que siempre pasa, que se avanza mucho con algo y se vuelve a retroceder buscando volver a los valores anteriores para mantener el status quo. Pero las mujeres se despertaron y dijeron, che, nosotras podemos trabajar, nosotras tenemos un lugar afuera de nuestra casa. Entonces ahí el feminismo empezó a tomar otro modelo que no era solo sobre el voto, sino también de la posibilidad de trabajar, de la posibilidad de que no solo la mujer pertenece a la casa, de pensar la idea también del matrimonio. Entonces ahí el feminismo empezó a hablar de otras temáticas nuevas que tal vez las olas anteriores no tenían en cuenta porque no estaban luchando por cosas mucho más primarias. Claro, yo siento que como eso, hablabas de como despertar y los niveles de conciencia, ¿no? Cuando vos te educaron y te dijeron, vos no podés trabajar, vos sos mujer, vos no trabajás, solo tenías esa realidad. Sí. Y cuando empezás a ver que existe otra realidad, ya no podés volver atrás. Sí. Entonces empezás a luchar por un pasito más, por un escenario nuevo, una arista nueva. Ok, tenemos el voto, ahora podemos trabajar. Sí. Una vez que logramos eso, queremos más porque nos damos cuenta de las trabas que vamos teniendo. Sí, totalmente. Bueno, está la pirámide de Maslow en psicología que dice que primero hay que asegurar las necesidades básicas de supervivencia para seguir subiendo la pirámide y llegar a lo más alto, que serían como los placeres más mundanos. Pero primero lo que se tiene que asegurar a nivel, ni siquiera solo hablando de la mujer, a nivel psicológico es una seguridad, sí. Comer, una seguridad física y emocional y después seguir subiendo a reconocimiento social o placeres mucho más superficiales en algún sentido que el mero hecho de estar vivo o sobrevivir. Sí, también esto, ¿no? Como todo eso que mencionabas de que todos los pasitos que se fueron haciendo fueron como... A veces hay que irse a un extremo para poder después regular. Como te despertás, no sé, vos hablabas de lo que pasaba en Argentina, específicamente vamos a hablar de este momento como hablamos del voto. En Argentina pasó que se empezó a debatir el aborto legal, gratuito y... ¿Sabés lo que digo? Sí, sí. Me falta una palabra más. Seguro, legal y gratuito. Fue un momento de quiebre en Argentina. Ahí el feminismo empezó a tomar un partido mucho más visible, importante, empezó a llegar a muchas más personas. Y
Y creo que a mí también me llevó mucho desde ese lado. Sí. Estaban las personas que estaban a favor de que se salga la ley del aborto para que cualquier mujer que quiera abortar de manera segura pueda hacerlo. Y los pro vida, se llamaba en la Argentina, el pañuelo verde eran las personas a favor del aborto y el pañuelo celeste eran los pro vida. Sí. Fue un momento bastante bisagra y que duró bastante, ¿no? Sí, para nuestra generación y sobre todo para mujeres que me incluyo no estaba militando ni formaba parte de ninguna comunidad que hablara o luchara abiertamente por los derechos de la mujer. Sí, para mí fue un momento de quiebre muy importante, por eso hablo de generacional. No es que el feminismo en Argentina nació en ese momento, sino que a nuestra generación o a nuestro estrato social, económico, la tocó por ese lado. A mí y un montón de amigas fue un momento de quiebre muy importante el tema. O sea, vos, tu acercamiento al feminismo fue ahí, con esta lucha de la ley del aborto. Sí, creo que empezó, si no me equivoco, yo al menos entré en tema alrededor del año 2015-16, que llegó hasta que se apruebe otros 4 o 5 años, o sea que fueron primero un no de parte de los legisladores y después se siguió luchando hasta que finalmente salió el aborto un par de años después. Pero sí, ese, en mi caso, y creo que en Argentina de mi generación para muchas mujeres, no todo el mundo, porque digo, mucha gente siempre estuvo muy involucrada en el tema o militando, lo que sea, pero si se toma ese punto de referencia en Argentina, como en distintos países pasa con distintas cosas, por ejemplo con el movimiento Me Too en Estados Unidos o en cada país representa otro momento. Pero lamentablemente es algo que nunca, por más que consigas algo, no quiere decir que estás al lado, sino que todos los derechos no solo hay que lucharlos y ganarlos, sino hay que defenderlos. Sí, todo el tiempo. ¿Qué pasa con esto de, bueno, en ese momento no quiero entrar en política, pero sí hay algo que se asocia como algunas cosas del feminismo o de esta lucha como a partidos políticos o a políticas. Esto es así, no sé, desde el lenguaje inclusivo hasta eso, banderas políticas defendiendo algo. Sí. Puede ser que, no sé, en lo personal a mí, yo no sigo ninguna bandera política, no creo en ningún político de ningún partido, y sí me considero feminista. Sí. Y a mí un pañuelo verde no me representar a un político o a una idea política. Pero esto es así, se puede, o sea, si soy pañuelo verde tengo que ser de X partido político. ¿Por qué se relaciona y se mezcla los conceptos cuando son cosas distintas? Bueno, para mí, yo entiendo que muchas mujeres tienen un poco de reticencia a llamarse feministas, porque automáticamente creen que se vincula con algo político o con un partido político, que eso es lo que más asusta, sobre todo porque los partidos políticos son móviles y nunca nadie puede defender absolutamente todo lo que hace un partido. Sí hay una realidad que hay que entender, que las cosas, como el feminismo lucha por la igualdad de derechos, dentro de un montón de otras cosas, los derechos únicamente se ganan a través de la política. Entonces, eso hay que entender, que el feminismo va a estar ligado a la política siempre. De una manera, porque más allá de los cambios sociales y en lo micro de cada una en su vida, cuando vamos a derechos civiles, se ganan a través de la política. Pero eso no quiere decir que el feminismo sea solo un movimiento político, sino que incluso hay un montón de mujeres que creen en principios o ideales o están de acuerdo con un montón de cosas, que viven su vida activamente como feministas, pero no se quieren llamar así porque tienen miedo a vincularse. En cuanto a los partidos políticos, los ideales, las luchas feministas, como te digo, tienen 200, 300 años, son internacionales, se luchan en todas partes del mundo y no pertenecen a ningún partido político en particular. Lo que hacen los partidos políticos es tomar la temática. Tomar esa lucha y decir, nosotros vamos a defender ciertas cosas. Entonces está bien para la persona que se sienta cómoda, está bien posicionarse dentro de... Obviamente que los posicionamientos políticos suelen ser temporales, no es que vos te vas a casar con un partido político para siempre, porque obviamente las cosas son móviles, los partidos se desarman, se vuelven a armar, pero sí hay que reconocer que vos podés llevar todos los ideales con vos y ser activo, pero los cambios mayores y grandes se ganan a través de la política.
eso no tiene que asustar, sino tiene que decir, bueno, creo que tenemos que pensar y reflexionar en cuanto a quiénes nos convienen hoy para conseguir las cosas que nosotros queremos. Que eso no está mal, que eso nos hicieron creer también mucho tiempo, que la política no era para las mujeres, que había ciertas temáticas que no tenía sentido ni que discutamos. Incluso también eso, hablando sobre el feminismo, se dice como que las mujeres hablan mucho, pero durante mucho tiempo no se hablaba de nada, no teníamos ni permitido ni siquiera nuestra idea propia de hablar sobre cosas importantes. O, por ejemplo, esto de política, sobre violencia en la pareja, sexualidad, nuestro propio cuerpo, nuestro ciclo. Siempre hubieron muchos tabús dentro de las charlas, incluso cuando no había ningún hombre cerca, las mujeres mismas nos ponemos o nos poníamos muchas trabas para hablar de ciertas temáticas, no apropiarnos de las temáticas. Entonces, también esto, la persona que no se siente interpelada por la política está perfecto y no hay que ser activista para considerarse feminista o para tomar las cosas que a uno le interesa sobre eso. Pero la política está 100% ligada. Vos, por ejemplo, sin hablar, hablando como así de temas más que nos pasan en la diaria, ¿no? De compartir experiencias. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Esto de soy mujer y todos, todas, todes. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿estás a favor? ¿Estás en contra? Yo como persona. Yo estoy 100% a favor de que exista el lenguaje inclusivo y creo que viene a responder también a una problemática de gente invisibilizada que no va a entrar dentro de ningún género heteronormativo. Y todo lo que sea incluir más gente y sumar, ese es el feminismo que yo defiendo. Porque dentro de esto, lo que te digo, dentro del feminismo hay gente que considera que las personas trans no están dentro del movimiento o hay gente que defiende más una bandera con tintes raciales, que le faltan distintas perspectivas. O sea que dentro del feminismo hay mucha gente. El mío es incluir a la mayor cantidad de gente que quiera estar. Y eso incluye a absolutamente todo el mundo. Y el lenguaje inclusivo viene, desde mi perspectiva, viene a incluir a gente que no se siente... a mí, yo tengo 33 años, como decís, mi generación no creció con el lenguaje inclusivo y no es algo que a mí me venga natural. Pero cuando yo estoy en un entorno en el que la gente ya me dijo sus pronombres y entiendo la necesidad de usar en un caso particular el lenguaje inclusivo, lo uso y lo voy a usar. Me parece hasta incluso violento cuando alguien te está diciendo que quiere que te dirijas de una manera en particular, que vos activamente ignores eso. Porque obviamente es difícil asumir o ir preguntando a cada uno su pronombre. Acá en Berlín, por ejemplo, es muy común, o en ciertos ámbitos, cuando somos varias personas, cuando te juntás a hacer un deporte o a hacer un curso o algo, decir los pronombres. En Argentina, en mis espacios, tal vez no se me dio tanto, pero acá mucho sí. Entonces, bueno, empezar a reconocer qué es eso, es ver a gente que se siente invisibilizada. Sí, como también esto de que una cuando tiene sus luchas, por ejemplo esta del feminismo, en la que muchas veces quizás no fuimos escuchadas o no tenemos los mismos derechos, un montón de cosas, entendés la lucha del otro y como empatizás también desde ese lado. Che, si vos sos una mujer trans, sos mujer, vos te percibís mujer, te sentís mujer, querés ser mujer, o sea, sos mujer porque así te sentís, me parece que yo también las incluyo en feminismo desde ya. Pero bueno, qué loco también esto, ¿no? Como que dentro de un nombre, por decirlo de alguna manera, donde un grupo de personas, donde todos tienen la misma intención, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, haya como siempre, como claro. Todo hay como... Pero ahí es cuando digo... Que está bien, porque cada uno tiene su pensamiento y sus creencias y nadie te puede obligar a lo que vos sentís o no. Sí creo que es importante respetarnos entre todos. Pero qué loco que ahí también hay como, en algo tan claro, que es tipo una sola definición, ya dijiste que hay muchas, pero como digamos, el mayor común, el logro común, que es la igualdad de derechos, también hay quiebres adentro de eso. No, totalmente. Y por eso también se habla siempre como, ¿dónde están las feministas? ¿Qué opinan las feministas? Y hay dentro del feminismo, o la gente que se considera feminista, o gente de manera intencional o no intencional que se volvió referente del feminismo, todo el mundo piensa distinto, no es que hay un manifiesto feminista en el que todos está muy claro dónde se va, sino que es algo que se va moldeando con el tiempo, con las experiencias, con las
coyunturas políticas y sociales de cada lugar en el que se da. No es lo mismo un feminismo en Argentina, en Latinoamérica, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Asia. Y tiene que ver con muchas cosas. Por eso es un movimiento, es algo que es dinámico, que está siempre en discusión. Y eso también es la fortaleza, creo, y un poco la debilidad de todo, porque siempre se está debatiendo todo, entonces siempre se está en movimiento y es muy difícil llegar a acuerdos. Pero bueno, la única manera de hacerlo es hablando y conociendo otras realidades, creo. ¿Y qué pensás del rol de los hombres en el feminismo? ¿Puede existir no sé, tipo hombres feministas? ¿Está bien? ¿Son parte? ¿No son parte? Por supuesto. ¿Qué onda con eso? Por supuesto. El feminismo también, el nombre que se tomó, puede sonar a que es, mucha gente desde la ignorancia dice que el feminismo es igual al machismo pero al revés, y es completamente erróneo eso. O sea, no tenemos una definición del feminismo, pero sabemos que eso no es, porque se llama feminismo como se puede llamar igualismo o como lo quiera llamar o como cada uno se sienta más cómodo. Obviamente que los hombres son parte en un montón de partidos políticos o comunidades o lo que sea. Hay hombres, no es que feminismo es igual a mujeres o disidencias únicamente. Lo que sí hay que entender, que a muchos hombres les cuesta entender, es que esto no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con cosas que no interpelan al hombre, que eso es lo que a veces cuesta, porque si vos te vas a sumar a un movimiento que tal vez no tiene que ver tanto con vos y vos tenés que buscar un lugar más pasivo, de escucha, de aprendizaje, de aportar lo que vos podés aportar, pero desde un lugar más pasivo creo que eso a muchos, no todos los hombres, a muchos hombres les cuesta entender que no son protagonistas, sino que son, y no hay protagonistas en general, porque es un movimiento que no, busca... pero sí me parece esto del apoyo, porque Sí, lo mismo, total. hay un montón de luchas que no son mías, tipo yo, por ejemplo, los trans, o no sé, ser homosexual, o un montón de luchas que también luchan por la igualdad de derechos, en las que yo no entro, sí pienso que puedo tener un rol activo, o puedo elegir Totalmente. tener un rol pasivo de acompañar, pero digo, por más que no lo sea, también, tipo, Totalmente. es como eso, Pero la pregunta es, empatizar con... ¿vos te pondrías en un lugar protagonista en una causa en la que... No hay que No, ser, no hay que ser claro, trans obvio. para activar con la gente trans, todo lo contrario. O sea, incluso todas las disidencias necesitan el apoyo y la fuerza que cada lugar pueda brindar, porque todos necesitamos el apoyo de la comunidad, porque nadie llega solo a nada. Pero bueno, es muy importante entender que en una sociedad patriarcal y heteronormativa, el hombre siempre tiene un rol muy, muy fuerte y muy, muy protagonista en cualquier lugar en que esté. Entonces, si se va a querer involucrar en la causa feminista, que involucra de vuelta, el feminismo no tiene que ver solo con las mujeres, sino que tiene que ver con todas las personas que quieran una igualdad y que luchen para eso. Se tiene que entender que ciertos espacios en particular, como una marcha feminista o una asamblea o lo que sea, se tiene que entender que el fin, por ejemplo, hace poco tuve una charla en un avión con un hombre que me dijo, me quiso explicar lo que era el feminismo. No sé, bueno, el concepto mansplaining es algo que nace también dentro del feminismo. Creo que la primera vez que se habló de eso fue cuando una escritora que se llama Rebecca Solnit escribió un libro y estaba en una fiesta y se le acerca un hombre y le empieza a contar sobre este libro y a explicarle a ella sobre su propio libro. Creo que es algo que todas las mujeres, lamentablemente, en algún momento vivimos en lo laboral o en lo personal, de hombres queriéndonos explicar cosas en general, sobre todo. Pero bueno, este caso es muy particular y muy gracioso porque se le acerca a explicarle sobre lo que ella misma escribió. Claro. Entonces, es ese derecho adquirido por los hombres de poder hablar en cualquier contexto sobre cualquier tema, que esa libertad caprichosa que tienen a lo que se va. Por eso se pide más escucha. No quiere decir que no tengan un rol ni que haya lugar para los hombres, todo lo contrario. Necesitamos toda la fuerza que tire para el mismo lado. Pero sí entender esta perspectiva de que es un movimiento que intenta darle voz a gente que no la tiene. Entonces, si se quiere participar en eso, creo que como
como hombre se debería tomar una postura abierta y de escucha en primer lugar. Sí, también creo que es algo como, obvio, somos una sociedad y que todos tenemos que cambiar y adquirir como los nuevos conocimientos y las nuevas cosas en la diaria que pasan. Sí. Nos pasa con nuestros amigos o con, no sé, los papás, los abuelos, que hay cosas que cambiaron y como que de pronto todos tenemos que como desconstruir lo que construimos para, porque esto pasa con las contradicciones en la diaria, no sé, también quiero que hablemos un poco de esto de ¿qué nos pasa como feministas? O sea, es lo que yo te decía. Yo me considero feminista porque feminista para mí es igualdad de derechos. No es tipo, sí, como la de, sí, yo tengo una hermana mujer, ¿viste? Como dicen los hombres, esas frases que no va por ahí, va porque todas nosotras que estamos del otro lado, una vez, voy a ver si lo puedo poner de introducción de este episodio, que en la introducción como que pongo cositas. Por el 8M, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, una vez escuché como un fragmento que decían esto: vos como mujer, ¿tuviste alguna vez miedo de subirte a un bus, a un colectivo? ¿Alguna vez te tocaron en algún medio de transporte público? ¿Tuviste miedo de volver caminando sola en la calle? Sí. ¿Tenías miedo de ponerte una pollera porque te gritaban en la calle? ¿Le escribiste a una amiga, avísame cuando llegues porque tenía miedo? Como mujer, ¿te sentiste expuesta a tener relaciones en una situación íntima porque ya estabas en la casa? Sí. Fingiste placer, no dijiste lo que te gustaba o lo que no, se sacaron un preservativo, no sé, y así puedo decir infinidad. ¿Tenías el mismo cargo que alguien y ganabas menos? Sí. ¿Perdiste un cargo porque vos eras mujer? Y lamentablemente creo que el 99% de las mujeres a todas esas preguntas la respuesta es sí. Claro, o sea. Y no es algo arbitrario, sino que eso te marca una pauta de un sistema fijo que nos atraviesa a todos, que no son cosas aisladas, como muchas veces te dicen, no, pero esto pasó o en cuanto a los femicidios o la violencia en la pareja. No, bueno, es un caso. No es un caso porque tenemos en Argentina un femicidio diario o mundialmente se pueden ver. Es algo que se repite y cuando algo se repite te está hablando de un patrón. Por eso es importante entender que todo está inscrito dentro, no son cosas aisladas o crímenes pasionales, sino que está inscrito dentro de un sistema que permite ciertas cosas a partir de una desigualdad de poder, de derechos. Es toda una construcción. ¿Qué pasa con las contradicciones? No sé si es contradicción una cosa que son dos preguntas que quiero hacer. La primera es como el viceversa, ¿no? Hablas de, por ejemplo, el femicidio, cuando matan a una mujer. Sí. ¿Qué pasa cuando la mujer es la que mata a un hombre? Porque también hay algo que empieza a pasar como de que uno o nubla el juicio en tu propia perspectiva, que es, che, yo soy feminista y sí, pero somos más las que nos matan, entonces nosotras. Pero ¿qué pasa con esto cuando de pronto una mujer cosifica a un hombre o una mujer mata a un hombre? Como el feminismo del otro lado. Sí. Bueno, para mí no lo describiría como algo igual, porque obviamente que violencia hay siempre, hay relaciones en donde la mujer es la que ejerce violencia sobre el hombre y viceversa, pero lo que se está hablando acá en un femicidio es esto, es lo que dije antes, es que es un patrón, que es algo que pasa constante y con el apoyo de un sistema desde lo político, desde lo judicial, desde lo económico, desde lo civil. Es un sistema apoyado donde los hombres están blindados a poder hacer ciertas cosas. Hasta hace muy poco en Argentina no existía el término femicidio, no podíamos nombrar lo que estaba pasando, pero había una masacre de mujeres a manos de los hombres. Obviamente que hay violencia en ciertos casos de mujeres, pero bueno, incluso si traes las estadísticas, puedes ver una gran diferencia entre lo que es las muertes a manos de hombres dentro de una pareja o intrafamiliarmente con respecto a lo que es la violencia de la mujer sobre los hombres. Desde ya hablar desde diferencias económicas, cuando el hombre sabe que tiene la potestad sobre la vida de la mujer, porque ella depende de él económicamente, que eso viene de un sistema que lo permite y que lo moldeó de esa manera, las diferencias en la fuerza que puede ejercer un hombre sobre una mujer, pero estamos hablando siempre no de un caso particular, como cuando vos ves la violencia de la mujer al hombre, estamos hablando de casos particulares. Cuando estamos hablando de la violencia del hombre a la mujer, estamos hablando de un caso mundial, de un caso que se perpetra en el tiempo y que está apoyado por un sistema. Entonces estamos hablando de cosas completamente distintas que son incomparables.
y que no es una cosa es similar a la otra, sino que obviamente son casos de homicidios que tienen que ir a la justicia y se tienen que resolver. Pero estamos hablando de que si queremos desarticular la muerte de mujeres a manos de hombres, tenemos que hablar de algo mucho más grande. ¿Y qué pasa también con esto de los cupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, en una empresa que haya si hay 50 hombres, 20 mujeres, el cupo, ¿eso te parece que está bien? ¿Te parece que no tiene que haber cupos y que los puestos se tienen que ganar por capacidad y aptitud? O al mismo tiempo, sí, pero sabemos que no pasa y que son más los hombres, entonces necesitamos esos cupos como para tener nuestros derechos a acceder a trabajos. Bueno, lamentablemente, como no estamos, con todo lo que venimos hablando, no estamos jugando un juego justo desde el principio para la mujer. La mujer está mucho más atrasada en muchos aspectos de derechos y de oportunidades que tiene el hombre. Empezamos a jugar un juego que ya estaba empezado, como en el Monopoly, arrancar y que ya el otro tenga 3 hoteles. Entonces, no es un juego, cuando se busca la igualdad, lo que primero hay que conseguir. Ellos tienen ventaja por sobre nosotros. Totalmente, porque estamos jugando su juego. Bueno, Simone de Beauvoir dice que nosotros somos el segundo sexo, que nosotros estamos definidos a partir del hombre. Todo lo que es la mujer es lo que no es el hombre. Entonces, a partir de eso, yo creo que, bueno, en particular lo del cupo, como no se da de forma natural, en primera instancia hay que plantearlo y forzarlo. Decirle, porque no es yo comparo 2 personas con el mismo talento y elijo una, sino que ser hombre y ser mujer, eso va a influenciar. Vos cuando te levantás a la mañana, sos mujer, no tenés que decir nada. Vos entrás a un lugar, entras a una oficina, entras a un supermercado, a un boliche, a donde sea, y sin decir una palabra, la gente ya tiene una lista enorme de prejuicios en cuanto a tu género, así a simple vista, cómo te vestís, ya sacan incluso del color de tu piel. Todo habla sobre algo que tiene que ver con cosas políticas y sociales que se fueron formando a través del tiempo. Entonces, lo del cupo, yo sé que a mucha gente le jode, pero también es una igualdad de derechos lo que tienen los hombres sobre las mujeres. Es justo competir en un juego donde todas las leyes están montadas sobre las necesidades de los hombres. O si queremos cambiar las dinámicas de las cosas, tenemos que crear nuevas reglas de juego. La otra arista de la contradicción que quería hablarte es esto de que nos pasa a nosotras, ¿no? Yo me siento feminista, pero obviamente fueron muchos años o algunas educaciones o costumbres y de pronto, ¿qué pasa con, no sé, soy feminista y quiero la igualdad de derechos, pero si salgo con un hombre, bueno, a mí en lo personal me gustan los hombres, si salgo con un hombre, me gusta que la primera cita me pague él. Sí. Es una contradicción, totalmente de acuerdo, pero bueno, me pasa, te voy a decir la verdad, me pasa. O si estás en la entrada de una discoteca o de un boliche, las mujeres entran gratis, queremos la igualdad de derechos, pero bueno, ustedes pasen y los hombres pagan y vos no decís, no, pará, te pago la entrada porque yo quiero igualdad de derechos. No sé, estoy pensando ejemplos diarios. Bueno, yo escuché lo de las citas, siempre es algo que está en discusión, no solo entre hombres y mujeres, sino en general, como quién paga la primera cita. Pero bueno, también escuché algo con un tinte como gracioso, pero al mismo tiempo trágico, que es, bueno, sigan pagando ustedes hasta que podamos conseguir la misma igualdad salarial. Eso es una regla, por ejemplo, es un chiste, o sea, no es algo real. Sí. En mi caso en particular no es algo que me preocupe, porque salga con quien salga, siempre, o sea, yo siempre no espero que nadie pague por mí ni nada. Pero bueno, también hay muchos espacios en los que eso sigue pasando, pero seguir considerando las cosas como binarias, mujeres u hombres, hay otros espacios en los que eso ya no pasa, que no es mujeres gratis, hombres no. Vos por pagar tu entrada no estás haciendo justicia en nada, la verdad, sino que se trata, no es ir apagando incendios chiquititos, sino esto, luchar por una causa mayor. Eso se va a ir destrabando a partir de que vamos entendiendo más cosas. Bueno, pero viste que pasan esas contradicciones diarias, como, sí, no sé, o mujeres atacando a mujeres, o sí, no sé, a mí muchas veces me pasa que de pronto hay situaciones en las que, no sé, una mina está con muchos pibes, o es rediosa, o famosa, o esto o lo otro, y en un grupo de amigas es tipo, o pibes mismos, tipo, lo que pasaba antes, este gato, no sé qué, y yo como que lo escucho, o a veces me dicen tipo, tapate los oídos, este gato, y tipo, no, ¿por qué? Y sigue pasando entre pibas también, ¿entendés? Sí, obvio. Y que muchas, creo que son feministas en esto de que te digo como que sí, obviamente todas somos mujeres y todas pasamos por un montón de situaciones y todas nos sentimos desigual en un montón de situaciones, sí, pero aún así seguimos nosotras mismas
atacando. O sea, vos ves una foto de una modelo, de una famosa, y las minas atacan a las minas, boluda. Sí, bueno, eso... ¿Por qué? Eso es terrible y es lo que aprendimos, lamentablemente. Yo cuando era chica, antes de empezar a interiorizarme con el feminismo, sentía que había una tendencia a ponernos a las mujeres en contra. Lo sigue habiendo. Sí. Pero porque dicen que cuando desarmás al enemigo es más fácil seguir oprimiendo. Cuando nos reconocemos entre nosotras, que creo que eso es algo que pasó mucho en Argentina con el pañuelo verde, por ejemplo. Mucha gente todavía no se consideraba feminista o no entendía qué pasaba, pero se compraba el pañuelo y se lo ponía en la mochila. Y vos ibas caminando por la calle y veías un pañuelo verde y decías, había algo que decías, no sé quién sos, no sé qué Somos pensás, del mismo equipo. pero estamos en esto, estamos juntas. Y eso fue algo, por eso digo que también las mujeres hablamos un montón entre nosotras, pero no, a veces, muchas veces, yo el último tiempo cada vez más, igual siempre fui una persona que habla muy profundamente de todo, pero empecé a encontrar espacios en los que hablar de cosas de peso, de esto que decíamos, de política, de identidad sexual, de economía, de lo que sea, de lo que siempre nos alejaron. Pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pasa entre las mujeres que nos peleamos entre nosotras y competimos entre nosotras? Yo creo que es una dinámica que se nos instaló. No digo que el patriarcado fue a decir vamos a desarticular a las mujeres, pero es algo que se fue dando, que este sistema funciona porque estamos todas alejadas. O sea, si en materia de números, que hay 50% de mujeres y hombres, más o menos, depende del país, 55, 45, en cantidad somos un montón, pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema durante todos estos miles y miles de años de humanidad? Que estábamos separadas, que estábamos no solo separadas, sino que distanciadas y alejadas y cegadas. ¿Y qué empezó a pasar a partir de hace 200 años? Empezamos a hablar, empezamos a decir, vos sos como yo, tenemos cosas en común, y a poco empezar a juntarnos. Es inevitable también los prejuicios y que vos ver una piba y decir, incluso viene desde la inseguridad personal, mira el pelo, mira esto, lo que se pone. Son prejuicios que tenemos contra hombres y mujeres, o sea, siempre somos seres un poco prejuiciosos, pero creo que yo lo que voy desarmando, desactivando, es entender eso, es que la otra persona no es una... Las mujeres también nos pusieron como competencias, como hay que ganar el afecto o el reconocimiento de los hombres, hablando siempre de mujeres heterosexuales. Y empecé a entender eso, que no tenemos que luchar entre nosotras, que todo lo contrario, que tenemos que conocernos, entender que hay mujeres diferentes con diferentes pensamientos, pero que al final somos mujeres y somos vistas por el sistema de la misma manera, tenemos las mismas problemáticas, decimos lo mismo, todas sentimos miedo en ciertas situaciones, todas sentimos acoso en ciertas situaciones, todas sentimos desigualdad en ciertas situaciones, y creo que eso es lo que nos puede llegar a unir, por más que seamos mujeres de distintos estratos sociales o distintos países o orígenes o lo que sea. Pero sí creo esto que estaría bárbaro como implementar que el feminismo desde esto, como estamos todas en un mismo equipo y todas tiramos para un mismo lado, sí. De todo, tipo, de todas las religiones, sí. De todos los países, de todos los lugares, de todos los colores, de todos, ¿viste? Porque a mí me pasa mucho esto que te decía como de la competencia de mujeres, que es como que a veces somos de un equipo, pero tenemos distinciones, como si fuese la entrada a una discoteca que, bueno, entran mis amigos, los que piensan como yo en la totalidad, los que todo, pero los demás no. Y no, o sea, si somos mujeres y todas luchamos por lo mismo, que todas las causas luchen. Pasa mucho, ponerle en Argentina con el colectivo de actrices, que por qué esto no lo defendés, por qué no lo otro no lo defendés. Y un poco es por qué todos tienen que opinar de todo, pero o sea, obviamente cada uno opina de su vida y todo, pero un poco también es verdad, tipo, si sos mujer, defendamos todas las causas de las mujeres. Defendamos, o sea, luché, no importa, de la manera que sea para vos luchar. Tipo, quizás es un posteo, quizás es en tu grupo, quizás es sentirlo y angustiarte. No te puedo exigir a vos de qué manera acompañar la lucha de las mujeres, pero todas esas luchas, no de las que son únicamente de tu color o de tus amigas o de tu religión. Pero bueno, es lo que decíamos antes, que el feminismo no es un partido político, ni cerrado, ni estructurado, ni manifestado, sino que son... el colectivo de actrices nació a partir de, lo que empezó con el movimiento Me Too en Estados Unidos, que después se fue derramando
que en Argentina pasó con Fardín. con la denuncia de Telma Fardín y que con otras denuncias, con muchas otras denuncias también, que esa fue la más emblemática. Entonces el grupo de actrices nació como respuesta a esta problemática que había de actores y directores y productores que estaban ejerciendo violencia física y sexual sobre gente que trabajaba en el medio. Entonces a veces se le exige a las feministas, entre comillas, o a grupos feministas que se posicionen todo para todo, que defiendan todas las causas, que hablen sobre todo, que se definan sobre todo, y es muy injusto también eso, y no se le pide a ninguna otra entidad que actúe de la misma manera, porque siempre están llamando. ¿Dónde están las feministas? ¿Qué piensan las feministas? Y como estamos hablando, no hay una sola vertiente, dentro de actrices argentinas deben haber 1 millón de pensamientos distintos. No es un movimiento organizado ni definido, entonces me parece injusto. Obviamente que como te digo, hay mujeres que dicen que no se consideran feministas, pero después a la hora de que queman las papas, ahí dicen, ¿y dónde están las feministas defendiéndome? También es injusto eso y no hay nadie no hay ninguna presidenta del feminismo, sí hay personas que se van de manera natural volviendo roles importantes, pero incluso esas personas nunca dijeron voy a ser feminista, sino hablaron. Por ejemplo, Male Pichot, que en Argentina es alguien, una referente muy importante. Ella empezó hablando de problemáticas feministas en todas sus producciones, en Cualca, pero nunca, siempre desde un lugar... sí, es su persona, desde su lo que personalidad. piensa. Sí, desde su discurso, o como ella hay 1 millón de casos, pero bueno, en Argentina ella es como muy conocida, pero creo que nadie se despertó y dijo, yo voy a ser una referente feminista, sino que cada uno habla desde su experiencia. Es muy sesgado también porque esta es una experiencia de una sola persona que tiene una identidad sexual definida, un lugar socioeconómico particular, y eso nos pasa a todas. Cada uno habla desde su lugar y yo no puedo hablar por mujeres en otra situación socioeconómica o de otra raza o de lo que sea, porque a cada mujer la atraviesan muchas problemáticas distintas. No es lo mismo una mujer heterosexual de clase media o alta, o una persona de otro origen, de clase baja, o sea, de otra identidad sexual, personas lesbianas o transgénero. Es imposible abarcar todo en uno. Entonces, cuando se pide la voz de las feministas, es un poco absurdo también. Es como decir, ¿qué piensan los hombres sobre esto? Y dentro de los hombres tenés gente que ejerce violencia sobre la mujer, que son femicidas, y después tenés hombres feministas. Entonces, no hay una voz que nuclee todo. Y eso es importante dejar de pedir absurdamente sobre el feminismo, que todos se definan. Y bueno, y lo de actrices, yo creo que es eso, que todo nace siempre, lamentablemente el feminismo viene siempre a luchar contra algo que está pasando en ese momento en particular. Y creo que no hay que exigirle más de lo que se le exige a ninguna otra entidad. Para ir cerrando, si te encontrás con una nena, no sé, de 15 años que quizás recién ahora se empieza como a cuestionar algunas cosas temáticas o escenarios del feminismo o de desigualdad de derechos o de abuso o de todas estas temáticas que venimos hablando, ¿qué le dirías? Yo creo que una chica de 15 años me puede contar más a mí de lo que yo le puedo contar a ella. Yo podría hablar de mi experiencia y creo que lo hago tengo sobrinos chiquititos y intento, a medida que van creciendo, poder ir desde el rol, desde cómo me ven a mí, desde lo que hago yo, desde mi ejemplo personal, desde lo que digo y lo que no digo. Creo que las generaciones más nuevas tienen mucho más acceso a la información. Internet cambió todo, o sea, yo no soy tan grande, pero bueno, Internet llegó cuando yo ya era adolescente y mucha información. Hoy literalmente desde que tienen menos de 10 años ya tienen acceso a todo, por eso digo que, y también están rompiendo muchos patrones, por eso digo que las generaciones tienen más información. Sí, las nuevas nos pueden enseñar más a nosotros que nosotros a ellos tal vez, pero desde mi experiencia yo puedo hablar de mi camino y de intentar no sentir tanta presión sobre ciertos patrones culturales y sociales o ciertos mandatos, de ser más honesto con uno mismo y
intentar escucharte más, intentar apagar un poco la voz de afuera y también salir afuera a buscar información de gente que vos te sientas cómoda. Tal vez no sabés quién, tenés que conocer tal vez a mucha gente para empezar a reconocer cuál es la comunidad a la que vos querés sentirte parte, o tampoco te tenés que definir por una. Yo tengo muchas amigas de muchos lados, de muchas identidades sexuales, de muchos países, y ir recabando información para vos poder entender, porque nadie nace sabiendo nada, nadie tiene todas las respuestas. Yo creo que yo mis respuestas y mis caminos los armo a partir de mis experiencias y las experiencias de otras personas, y así es como creo que se van desarrollando las cosas, y lamentablemente nunca llegas a ninguna conclusión, sino que es un camino infinito en construcción constante y dinámico, como decía. Sí, también a lo de lo que decís, esto de como que lo que cada uno se sienta cómodo dentro de lo que cada uno, saber que conocer y tener información está bueno, porque puedes entender que quizás, a alguien más le pasa lo que me pasa a mí, o tener referentes, o yo también me hice estas preguntas. Los referentes son fundamentales. Sentirte cómoda también me parece clave, porque hay algo que, bueno, ya no dio el tiempo, que quería hablar un poco, es esto de, no sé, el feminismo también arrasa o empezó a tocar temáticas de ¿para qué te maquillás? ¿Para qué te depilás? ¿Para qué te haces el alisado? Si sos mujer natural, sos más linda. Y quizás, empiezan esas contradicciones también de las que hablábamos antes. Yo soy feminista, pero a mí me gusta maquillarme. Totalmente. Y está válido, pero... Y también permitírselo, pero... Totalmente, yo creo que viene a... Digo maquillaje como algo muy... Sí, o la depilación, que es algo... El maquillaje dentro de todo no causa... Bueno, puede causar muchos problemas, pero la depilación, hacerte las manos, depilarte, hacerte la depilación es algo que ejerce el dolor sobre el cuerpo de la mujer, y que por muchos años muchas mujeres ni siquiera se cuestionaron la idea de dejar de hacerlo, porque es algo que, bueno, como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino te convertís en mujer. Porque ser mujer no tiene que ver con tus genitales, tiene que ver con una construcción. Porque cuando yo te pregunto a vos o a cualquier persona, en cualquier momento de la historia, ¿qué es ser mujer? Te pueden decir, ser mujer es, depende para quién, o ser madre, o ser tierna, o dar amor, o estar presente. Muchas veces cuando pensamos en mujer y pensamos en nuestras mamás, hay muchas cosas en común que tienen, pero esas cosas no vienen dadas por tu genitalidad, sino que vienen dadas por una construcción social. Yo desde que nací, se me fueron, en el momento que nací me pusieron una ropa, me compraron unos juguetes, me empezaron a decir cosas que no eran las mismas que le decían a tu hermano, por ejemplo, que es mi primo, o a cualquier varón. Yo lo veo, por ejemplo, empecé a andar en skate y a los hombres les pregunto, ¿cuándo tuviste tu primer skate? No, a los 8 años. Yo tuve que comprarme mi primer skate a los 30 años. A mí nadie me vino a regalar eso. Toco la batería a un hombre. No, a mí a los 10 años me regalaron una batería para que juegue. Yo tuve que comprarme una batería a los 18 años con mi plata. Pero no porque sea un error de una familia ni nada, sino son patrones, son construcciones sociales. Sociales, sí. Por eso lo mismo se dice que ser madre. Lo mismo que ser madre. Se espera, por eso se dice que ser mujer no se nace, sino que te convertís en mujer cuando empezás a absorber todo esto. Pero bueno, también lo que es ser mujer va variando, que es algo que dice Judith Butler, que habla mucho del género en disputa, qué es el género. Y ella dice que el género es una performance. O sea, vos actúas de mujer. Pero también lo que dice es que es algo dinámico. Que no es lo mismo ser mujer hace 300 años, hace 100, hace 20, hace 10. No es lo mismo ser mujer en Alemania, que en Argentina, que en China. Es algo que es dinámico. Pero bueno, a lo que voy con esto, con maquillarte, cada uno, a lo que va el feminismo y la lucha es a la posibilidad de elegir. Tener igualdad de derechos, que ese piso de igualdad de derechos nos da más libertad para elegir. Si a vos te gusta maquillarte, te gusta depilarte, te gusta ponerte ropa de hombre, considerada de hombre, considerada de mujer, usa celeste y no usa rosa, lo que sea. A lo que vamos es poder elegir, que es algo que no todas las mujeres lamentablemente tienen asegurado en ningún momento particular de su vida, sino que es eso. Nadie puede decirle al otro que está mal lo que quiera hacer. Ni por ser feminista te tenés que dejar de depilar, ni dejar de usar maquillaje, ni vestirte de cierta manera. Incluso con una identidad sexual, no por que te guste cierto género, tenés que vestirte o actuar de... Hay tantas personas... Sé quién quiere ser. Exacto, y a eso va el feminismo. No va a estar en contra de los hombres, no va a estar en contra de nada, del anarquismo puro, aunque hay muchas vertientes sobre el feminismo, pero a lo que va es a tener una base de derechos iguales para poder tener una libertad de decisión más grande. Gracias por participar, me encantó. Gracias a vos. Espero que les haya gustado. Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales.
Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.